Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Rico. Hoy les vengo a hablar sobre la aplicación de instalaciones frigoríficas, sobre el procedimiento de instalaciones y funcionamiento armonioso de un circuito frigorífico, sobre las herramientas en la instalación de un circuito frigorífico y el mantenimiento adecuado en circuitos frigoríficos. Aplicación de instalaciones frigoríficas. Existen diferentes aplicaciones de la producción de frío en los edificios, desde una máquina de aire acondicionado para mejorar el confort de la vivienda hasta una cámara frigorífica para la conservación de alimentos. Entre las diferentes aplicaciones encontramos los siguientes procesos. Proceso hortofrutícola. Controlar el proceso de recogida, manipulación y conservación en cámaras frigoríficas de las frutas y las hortalizas es esencial para garantizar que las propiedades organolépticas, es decir, su aspecto, su sabor y su aroma, se mantengan intactas. Este proceso también debe mantener las propiedades vitamínicas, minerales y biológicas de estos productos. Para la correcta conservación en cámaras frigoríficas de estos productos es necesario conocer su comportamiento y las técnicas especializadas en refrigeración para cada uno de ellos. Proceso cárnico. La industria cárnica vacuna, porcina, avícola y ovina requiere cada día de más y mejorados controles para poder competir en un mercado cada día mejor preparado en materia de calidad y procesos alimentarios que cumplan con la legislación vigente en materia de control y trazabilidad sanitaria. Es aquí donde se tiene que intervenir para conseguir a través de la refrigeración que la manipulación desde el propio matadero conserve intactas las propiedades organolépticas de la carne. El proceso de enfriado rápido permite la ausencia de microorganismos patógenos. Por otro lado, el control del aire en el proceso de refrigeración es fundamental para reducir mermas indeseables y mantener el frescor y la apariencia en las superficies del producto, evitando el enmohecimiento y la putrefacción del hueso. Sistemas de refrigeración para la industria cárnica. Cámaras de frío en canales, salas de proceso, salas blancas o limpias, secaderos, túneles de congelación, abatidores de temperatura, cámaras frigoríficas de congelación, cámaras frigoríficas de producto terminado, salas de envasado climatizadas, entre otros. Proceso lácteo. Los espacios de elaboración asépticos y el estricto control de la temperatura y el aire determinan la calidad de los productos lácteos. Desde el almacenamiento en el punto lechero, el transporte y la manipulación en la producción, el control de la temperatura es fundamental en la ejecución del producto. Cámaras frigoríficas para la refrigeración de productos lácteos, recepción de leche, tanques de enfriamiento de lácteos, tratamiento y envase de leche, fabricación de derivados lácteos, helado, quesos, yogur, mantequilla, etc., secadero para quesos, proceso de maduración, óreo y mantenimiento, aportación de humidificación, almacenaje de productos lácteos, entre otros. Proceso pesquero. La calidad exigida por el consumidor final en los productos pesqueros y sus derivados exigen el máximo cuidado en el proceso de manipulación, una adecuada refrigeración y conservación en cámaras frigoríficas. Se hace indispensable. Cámaras frigoríficas en la industria pesquera. Túneles con panel sándwich de polietileno, equipos de refrigeración de acero inoxidable marino, fábricas de hielo, refrigeración de barcos, fábrica de hielos en bloques, en trozos o en escamas,
cámaras frigoríficas de mantenimiento de congelados, sistemas evaporadores de doble flujo, congelación con salmuera, congelación por placas, congelación tradicional por aire, entre otros. Proceso hotelero y restaurantes. Las distintas aplicaciones de cámaras frigoríficas en la hotelería y los restaurantes pasan por la necesidad de mantener la temperatura de todos los alimentos para obtener una conservación óptima. Obtenemos un producto siempre fresco, en las mejores condiciones para su conservación y futura manipulación y elaboración. Aspecto, sabor y aroma son cualidades que se valoran en ese tipo de procesos. Por tanto, la implementación de distintas técnicas frigoríficas en este sector aportarán garantía tanto en la elaboración del producto como en el paladar del consumidor final. Proceso logístico. Las aplicaciones de cámaras frigoríficas en el sector logístico son vitales en la actual coyuntura de distribución de mercancías en los distintos sectores. La propia naturaleza de algunas mercancías que utilizan unas combinaciones logísticas a veces muy complejas obligan a este tipo de almacenes a disponer de recintos con distintos tamaños, temperaturas o estilos de almacenamiento muy diversos, para ofrecer a sus clientes soluciones sectoriales específicas y que puedan garantizar el mantenimiento de una cadena de frío en todos los procesos logísticos. Esta parte de almacenamiento ya se ha convertido en una tarea esencial para garantizar que las mercancías perecederas y o con necesidades específicas de mantenimiento de temperaturas controladas sigan manteniendo sus propiedades organolépticas, es decir, su aspecto, su sabor y su aroma, y garanticen un producto que llegue al cliente correctamente almacenado y transportado. Proceso de venta al público. Las distintas aplicaciones de cámaras frigoríficas en el sector de la distribución minorista, hipermercados y supermercados pasan por implementar la instalación de recintos frigoríficos destinados al almacenaje y la conservación de alimentos perecederos que necesiten niveles de conservación en temperaturas controladas. Las pérdidas de algunas cadenas de distribución final en el ámbito de la alimentación por culpa de una mala praxis en la venta de productos perecederos han obligado al sector a demandar soluciones específicas en refrigeración. Instalación y funcionamiento armonioso de un circuito frigorífico. El gran reto de la industria del frío es diseñar cámaras frigoríficas y sistemas de refrigeración que sean eficientes a la vez que inocuas tanto para las personas que trabajan en las instalaciones como para el medio ambiente. ¿Qué hay que tener en cuenta para conseguirlo? Para diseñar, construir e instalar cámaras frigoríficas en naves industriales hay que tener en cuenta la eficiencia energética, un correcto montaje, la elección de un material constructivo adecuado y pensar en el gas refrigerante adecuado para cuidar el medio ambiente. Instalación. Elección del gas refrigerante. Los gases refrigerantes, más específicamente los CFC o clorofluorcarbonados, son uno de los causantes de la destrucción de la capa de ozono y por consecuente del calentamiento global. Seleccionar un gas refrigerante que no sea dañino para el medio ambiente es esencial. Muchos profesionales están volviendo a utilizar el amoníaco como refrigerante ya que no perjudica la capa de ozono y tiene mayor eficiencia energética que los CFC. Materiales de construcción. La correcta selección del material con el que se construye una cámara frigorífica es otro de los dilemas a la hora de construir este tipo de instalaciones. Actualmente, el elemento que más se utiliza es el panel aislante tipo sándwich de poliuretano. Es una solución económica,
La limpieza y el mantenimiento de las superficies es fácil y además su montaje es rápido. Para evitar pérdidas energéticas en la cámara y las condensaciones superficiales que pueden provocar problemas higiénicos sanitarios, es indispensable realizar una correcta elección del espesor de los paneles. Montaje correcto. Es primordial que haya un buen aislamiento en las instalaciones, tanto en las paredes y el techo envolvente como en el suelo de las cámaras frigoríficas. En el montaje de la instalación frigorífica se debe prestar atención a la ubicación del evaporador y válvulas y al trazado de las tuberías. También se debe tener en cuenta el sistema de aireación o calefacción del suelo para evitar que se congelen en cámaras de temperatura negativa. Un correcto montaje de estos elementos permitirá no solo un buen aislamiento de las instalaciones, sino también conseguir una temperatura requerida y una humedad idónea para evitar que un producto se deshidrate si no hay suficiente humedad o que aparezcan hongos si la humedad es demasiado alta. Eficiencia energética. Para conseguir un sistema de refrigeración eficiente energéticamente, se debe seleccionar de manera adecuada los componentes de la instalación. Las válvulas de expansión electrónicas y los controladores digitales de la presión de evaporación y condensación permiten tasas de retorno energético cercanas al 40% respecto a los sistemas tradicionales. Otro de los aspectos clave para ahorrar energía es un buen aislamiento térmico en la cámara, una buena selección del equipo y tuberías de interconexión, tecnología electrónica de control y una correcta puesta en marcha y regulación. El montaje y la ubicación de los elementos del sistema deben ser correctos, porque si no es así, se producirán anomalías que provocarán una pérdida de rendimiento energético y se contaminará más el medio ambiente. La mayoría de instalaciones frigoríficas se basa en el mismo principio de funcionamiento. Un ciclo de compresión absorbe el calor del ambiente a refrigerar para después expulsarlo a una zona que se encuentra a mayor temperatura, gracias a un fluido térmico denominado refrigerante. Este es un circuito básico de refrigeración. Funcionamiento. El compresor es el corazón de la instalación frigorífica. Se trata del elemento encargado de generar la diferencia de presiones en las que trabaja el ciclo. El compresor aspira el refrigerante en las condiciones de baja presión y baja temperatura y lo comprime hasta las condiciones adecuadas para evacuar el calor en el condensador. El evaporador es el intercambiador de calor encargado de extraer calor de la estancia que se requiere refrigerar. El área ambiente se enfría a la vez que el fluido térmico incrementa su temperatura. Por ejemplo, en el frigorífico de casa, el ambiente se enfría. A enfriar sería el interior del frigorífico, mientras que en un sistema de aire acondicionado, el ambiente que se extrae el calor es la propia estancia de la vivienda. El condensador es el elemento encargado de ceder el calor al ambiente exterior, más cálido. Podemos identificar el condensador de nuestra nevera como la rejilla metálica alojada en la parte posterior del electrodoméstico. En un sistema de aire acondicionado, el condensador suele instalarse en la fachada o en la terraza del edificio. La válvula de expansión cierra el ciclo y se encarga de acondicionar el refrigerante que sale del condensador, bajando su presión y su temperatura y adecuándolo para volver a extraer el calor de la estancia que queremos refrigerar. Herramientas. Para un correcto montaje y puesta a punto de un sistema frigorífico es indispensable contar con las herramientas adecuadas, en buen estado y funcional, así como los elementos de protección personal, el refrigerante recomendado, los elementos de limpieza y el detector de fugas.
En la imagen vemos las herramientas recomendadas para un óptimo montaje. Medidor de vacío, manómetros para alta y baja presión, mangueras, bomba de vacío, balanza, máquina recuperadora de gas refrigerante, llave de trinquete, herramienta para montaje e unión de tuberías, cortador de tubería, escareador de tubería, lata con aceite, pinza vernier, prensas de expansión, regla, regulador de tubo, dobladora de tubo, escuadra, llave de torsión, calibradores de tubo, encendedor soldador, detector de fugas, elementos de protección personal, gas y sus elementos de control, soldador. Mantenimiento. Una unidad de refrigeración amplía su vida útil al permanecer técnicamente en condiciones óptimas. Para ello, al emplear de forma periódica el mantenimiento preventivo, el usuario ahorra dinero y tiempo, pues no interrumpe por fallas su producción. El mantenimiento es el conjunto de actividades realizadas a los sistemas con el fin de conservar el servicio para lo cual fueron diseñados. En su primera fase es conocido como preventivo o planificado, pues tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería. Se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error. También detecta problemas en su inicio y los corrige en el momento oportuno, evitando la interrupción del servicio que proporciona el equipo de refrigeración. Protocolo de mantenimiento preventivo del evaporador: limpieza del gabinete, lavado del serpentín, peinado de las aletas del serpentín, verificar el bulbo sensor de la válvula termostática de expansión, confirmar la VTE tenga correctamente conectado el regulador de presión externo, limpieza de los motores y sus aspas, desinfección del dispositivo de condensados, limpieza del drenaje de condensados. Para evaporadoras con deshielo por resistencia, verificar la resistencia del serpentín del depósito de condensados del drenaje. Cotejar que el termóstato de cuarto esté conectado eléctricamente en serie con la bobina de válvula solenoide del líquido. Reapretar tornillería y, en su caso, colocar los faltantes. Ajustar conexiones eléctricas, revisar cableado externo, revisar cableado de control, entre otros. Protocolo de mantenimiento preventivo del condensador: limpieza general del gabinete, lavado del serpentín de condensación. Se debe evaluar, dependiendo de las condiciones, el uso de un producto químico. Desinfección de los motores y sus aspas, reaprete de tornillería, de ser necesario colocar faltantes. Ajuste de conexiones eléctricas, revisión del contactor y, en su caso, limpieza de platinos. Verificación o corrección de la presión de paro, del control de baja presión del compresor. Verificación o cambio del aislante de la tubería de succión. Comprobación o ajuste de sobrecalentamiento del sistema. Revisión del correcto funcionamiento del calefactor del cárter. Chequeo del cableado externo. Corroboración del cableado de control. Toma de amperaje a plena carga y comparación con los datos de placa. Factores por considerar. A continuación, se revisarán algunos aspectos que se deben cubrir en los sistemas de refrigeración y que ayudarán en campo a tomar las decisiones pertinentes para que los equipos operen en condiciones adecuadas. Bombeo completo. Funcionará de forma correcta si la válvula solenoide del líquido se instala lo más cerca que se pueda a la válvula de expansión termostática. Cuando el termóstato de cuarto detecta la temperatura interior a la cual fue calibrado, interrumpirá la energía de la bobina de la válvula solenoide de líquido, provocando que se cierre. Al no haber paso de refrigerante, la presión de succión disminuirá hasta que el valor de presión de paro del control de baja presión del compresor, lo que desenergizará la bobina del contactor del compresor, provocando su paro. En este punto, se dice que el compresor realizó el barrido casi completo y paró debido a presión positiva por arriba de cero.
Es muy importante tener en cuenta que un compresor nunca para por vacío, ya que el vacío significa que el compresor se está deteniendo a presiones por debajo de cero. Para un compresor a estas presiones es llevarlo directamente a una falla prematura. Válvula termostática de expansión. A fin de compensar una caída de presión excesiva a través del evaporador, sobre todo cuando se tienen distribuidores de refrigerante, la válvula de termoexpansión debe de contar con igualador externo, con la línea del igualador conectada a la de succión, junto al bulbo remoto del lado del compresor. Como un método práctico, la línea del igualador deberá conectarse a la de succión a la salida del evaporador. Si se utiliza un VTE con igualador externo, con la línea del igualador conectada a la de succión, se ejercerá la verdadera presión a la salida del evaporador debajo del diafragma del VTE. Las presiones de operación sobre el diafragma de la válvula están libres de cualquier efecto de caída de presión a través del evaporador, y la válvula responderá al sobrecalentamiento del refrigerante que sale del evaporador. Es muy frecuente encontrar sistemas a los que se les eliminó el igualador externo. Como parte del servicio, es importante realizar la correcta conexión del igualador. De hielo en las madrugadas o con temperaturas ambientales bajas. Es común que el evaporador se vuelva el elemento más caliente del sistema de refrigeración cuando entra en periodos de deshielo, en días con bajas temperaturas ambientales o normalmente durante la madrugada. Este hecho originará que el refrigerante líquido en el evaporador tienda a fluir hacia la línea de succión y hacia el compresor, que se vuelve el cuerpo más frío del sistema de refrigeración, y cuando este arranque lo haga de forma inundada, lo cual algunas veces provocará que se active el control de presión de aceite, desencadenando que el compresor se proteja. Esto revela por qué en ocasiones el compresor se encuentra protegido en las mañanas o a ciertas horas del día sin explicación aparente. Retorno de refrigerante líquido. Este problema se agudiza a medida que crece el sistema. Las razones son recorridos de tuberías demasiado largos, sobrecarga de refrigerante, equipos seleccionados incorrectamente, calefactor del cárter en mal estado, ausencia de bombeo completo, motores ventiladores de los evaporadores defectuosos, evaporador con demasiada escarcha provocando por filtraciones, tiempos muy cortos en los periodos de deshielo o acumulación en el depósito de condensados. Válvula de expansión termostática incorrecta, normalmente sobredimensionada o mal ajustada. Sobrecalentamiento incorrecto. Diámetros de tubería incorrecto, entre otros. Presión de descarga o de condensación. Para determinar si la presión de descarga que se tiene en el sistema es la adecuada, se debe consultar en las tablas de temperatura de diseño para el país de referencia y las normas técnicas aplicadas en cada región, o en el manual de ingeniería térmica, la temperatura de diseño para la ciudad del país donde estemos ubicados. A esa temperatura se le sumarán 15 grados centígrados y se obtendrá la temperatura de condensación. El siguiente paso es ir a la tabla de presiones del refrigerante y leer la presión que corresponde a esa temperatura para el refrigerante que se tiene en el sistema. Sobrecalentamiento, definido como la diferencia entre la temperatura medida a la salida del evaporador y la temperatura de la tabla presión-temperatura de los refrigerantes. Es decir, se determina primero la presión de succión a la salida del evaporador. De las tablas presión-temperatura se determina la temperatura de saturación de la presión de succión observada. Se toma la lectura de la temperatura de la tubería de succión lo más cerca posible al bulbo sensor de la válvula de expansión termostática. Se resta la temperatura de saturación leída de las tablas en el paso 2 a la temperatura leída en el paso 3. La diferencia es el sobrecalentamiento del gas de succión.
El sobrecalentamiento es la condición en la cual el refrigerante está completamente evaporado. Es decir, si se tiene un proceso correcto, se va a lograr que el equipo opere eficientemente y además no va a existir el riesgo de que regrese líquido al compresor, ya que todo el gas que regrese va a estar en fase de vapor. El sobrecalentamiento recomendado según la aplicación a la salida del evaporador es para temperatura alta, temperatura de evaporación igual a 0 o mayor, el sobrecalentamiento debe estar entre los 6 grados centígrados y los 7 grados centígrados. Para temperatura media, temperatura de evaporación entre los menos 18 grados centígrados y los 0 grados centígrados, el sobrecalentamiento debe ubicarse entre los 3 y los 6 grados centígrados. Para temperatura baja, temperaturas de evaporación por debajo de los menos 18 grados centígrados, el sobrecalentamiento debe situarse entre 1 y 3 grados centígrados. Imágenes del circuito de refrigeración. ¿Sabe cómo funciona un circuito de refrigeración? El sistema de refrigeración es compuesto por compresor, responsable por crear diferencia de presión en el circuito de refrigeración y circular el fluido refrigerante por el sistema. Condensador, responsable por rechazar el calor sacado del interior del refrigerador para el ambiente externo. Tubo capilar o válvula de expansión, responsable por mantener la diferencia de presión junto con el compresor. Evaporador, responsable por absorber el calor interno del refrigerador. Filtro secador, responsable por retener partículas de impurezas y humedad. La función del sistema de refrigeración es sacar el calor del interior del refrigerador a través del cambio de fase de fluido refrigerante que, alternando su estado entre líquido y gaseoso, funciona del siguiente modo. Cuando el refrigerador se prende por la vez primera, el fluido refrigerante dentro de la tubería del sistema de refrigeración es succionado y comprimido por el compresor. Cuando el fluido refrigerante sale del componente, está en el estado de vapor con la presión y la temperatura aumentadas. En este instante se observa un aumento de la presión de descarga y disminución de la presión de succión. El fluido refrigerante, en forma de vapor, pasa por el tubo de descarga para el condensador, donde empieza la transferencia de calor del fluido refrigerante para el aire del ambiente externo. Así, el gas supercalentado que está en el condensador enfría hasta llegar a temperatura de condensación, pasando del estado gaseoso para una mezcla de líquido y vapor hasta llegar al estado de saturación, en que se convierte totalmente líquido. Enseguida, el fluido refrigerante, ya en estado de líquido subenfriado, pasa por el filtro secador que retiene la humedad residual. Inmediatamente, el líquido pasa a través del dispositivo de expansión, que puede ser un tubo capilar o una válvula de expansión. La función del dispositivo es crear una resistencia al pasaje del líquido en alta presión. Durante este proceso, conocido como expansión, la temperatura del líquido es bajada de forma abrupta. El líquido, en baja presión y temperatura, entra en el evaporador para absorber el calor proveniente del espacio refrigerado en el interior del refrigerador. Durante este proceso de absorción de calor, el fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, él es succionado por el compresor, reiniciando el ciclo. Esta es una visión general del circuito de refrigeración presente en la mayoría de los refrigeradores disponibles en el mercado.